Hola, esta presentación es acerca de los cruces trihíbridos utilizando el método de bifurcación. Cuando hicimos el cruzamiento trihíbrido, en la F1 nos daba 100% y en la F2 teníamos diferentes proporciones fenotípicas y genotípicas. El método de bifurcación en rama consiste en ubicar una columna para cada uno de los genes, utilizando las proporciones obtenidas como si estuvieras haciendo el cruzamiento en monohíbrido. Luego las combinas con las probabilidades que tenías del siguiente gen y luego con las del siguiente gen, para por último hacer una proporción combinada donde has multiplicado los valores para obtener una proporción fenotípica resultante. Por ejemplo, en este caso, si lo que yo estoy haciendo es este cruzamiento de este individuo con este genotipo por este individuo con este genotipo, entonces voy a hacer primero la información de las A's. Entonces aquí lo que estoy haciendo es heterocigoto por heterocigoto para obtener la proporción. En este caso yo no tengo un fenotipo, entonces están trabajando solamente genotipo, homocigoto, heterocigoto, homocigoto, recesivo. Luego se hace lo mismo para la B, en este caso es un homocigoto recesivo por heterocigoto. Entonces hacen como si fuera un monohíbrido. La información obtenida, en este caso es 2/4 y 2/4, heterocigoto y homocigoto recesivo. Y luego se hace lo mismo para la C, homocigoto dominante por homocigoto recesivo. Se hace un tablero PUNE como si estuvieras haciendo un monohíbrido y la información obtenida. Entonces luego se utiliza la primera columna para la información obtenida del gen A, mayúscula o minúscula, en este caso heterocigoto por heterocigoto. Lo que se obtuvo era 1/4 homocigoto dominante, 2/4 heterocigoto y 1/4 homocigoto recesivo. Se colocan acá, tal cual se pusieron acá. Luego tenemos el de la B. Entonces decía que en este cruzamiento de este B por este B, esa información que me da es 2/4 y 2/4, 2/4 heterocigoto, 2/4 homocigoto recesivo. Entonces tengo solamente dos opciones, por lo tanto van a salir dos ramas de la A hacia la B y colocamos 2/4 y 2/4 con el genotipo correspondiente. Lo mismo aquí, 2/4, 2/4, 2/4 y 2/4. Para la C teníamos este cruzamiento y tengo una sola opción, que es 4/4 heterocigoto. Entonces saco una sola rama, porque solamente tengo una opción, una sola, 4/4, 4/4 para todos, los repito. Por último, lo que estoy haciendo es multiplicando. 1 por 2 por 4, 8, 4 por 4 por 4, 64 avos y llevo los mismos genotipos. Doble A mayúscula, heterocigoto, heterocigoto. Y hago exactamente lo mismo con cada uno de los individuos. Esta, por lo tanto, pues no es una F2, porque si observan aquí tengo diferencias genotípicas y por lo tanto el resultado que obtengo es diferente a una F2, pero es exactamente el que corresponde a este cruzamiento. Ahora, con los 7 caracteres estudiados por Mendel vamos a hacer un ejercicio donde se aplique eso mismo, utilizando algunos de estos caracteres. Vamos a hacer este ejemplo de cruce trihíbrido utilizando las características del guisante que acabamos de ver en el slide anterior. Entonces Mendel cruzó guisantes con características contrastantes, alto o bajo, amarillo o verde, liso o rugoso, que se pueden ver acá. En la F1 obtuvo todas las plantas altas, amarillas y lisas, por lo tanto pues las características dominantes entonces van a ser alto, amarillo y liso, y bajo, verde y rugoso van a ser las recesivas. En la F2 se presentaron todos los fenotipos. Vamos a ver qué pasó. Demuestra lo que hizo Mendel realizando los cruzamientos correspondientes. Entonces vamos a hacer F1 para demostrar esto y F2 para ver cuáles son los fenotipos que encontró. Basándonos en la información del monohíbrido que ya habíamos visto anteriormente, se hace cada uno de los genes por separado. Al hacer cada uno de los genes por separado, pues tengo que una característica en este caso es amarilla o verde y tengo estos resultados. Entonces vamos a trabajar el cruzamiento para F1 y F2. Si lo que estoy cruzando como parentales son estos dos individuos, voy a trabajar cada uno de los genes por separado. En este caso voy a trabajar la D y la D. Para la característica alto o enano,
Entonces hago la F1. En la F1, homocigoto dominante por homocigoto recesivo me va a dar 4 cuartos de alto, proporción genotípica 4 cuartos de heterocigoto. Y hago también la F2. En ese caso, alto por alto, cualquiera de estos individuos de la F1, los estoy cruzando y obtengo el resultado de la F2, que es 3 cuartos alto, 1 cuarto enano, y proporción genotípica 1 cuarto, 2 cuartos, 1 cuarto. Reservo la información que obtuve del primer gen y voy a seguir con el segundo gen. En ese caso va a ser para la característica de coloración de la semilla, amarillo o verde. Voy a utilizar primero los parentales, homocigoto dominante por homocigoto recesivo. Saco gametos, hago el tablero Punnett, proporción fenotípica 4 cuartos de amarillo, 4 cuartos heterocigoto. Luego voy a hacer la F2, ya estoy refiriéndome a esto de acá. Entonces en ese caso es cualquiera de los individuos de acá, amarillo por amarillo, heterocigoto por heterocigoto, proporción obtenida 3 cuartos amarillo, 1 cuarto verde, proporción genotípica 1 cuarto homocigoto dominante, 2 cuartos heterocigoto y 1 cuarto homocigoto recesivo. Reservo esta información y continúo con el siguiente gen. Ahora con el último gen, entonces lo que estoy haciendo son estos de acá para la F1 y estos de acá para la F2. La misma información, homocigoto dominante por homocigoto recesivo, obtengo 4 cuartos de liso, 4 cuartos heterocigoto. Para la F2, liso por liso, heterocigoto por heterocigoto, obtengo 3 cuartos de liso, 1 cuarto rugoso y 1 cuarto, 2 cuartos, 1 cuarto para la proporción genotípica, conservando los genes. Luego lo que voy a hacer es la F1 por bifurcación con la información combinada de cada uno en cada generación. Recordar que estamos haciendo en este momento entonces voy a tomar la información que obtuve de cada uno de los genes para obtener la proporción fenotípica primero la proporción fenotípica, entonces obtuve 4 cuartos de alto del siguiente gen por 4 cuartos de amarillo, del siguiente gen por 4 cuartos de liso, y voy a multiplicar esta información, por lo tanto voy a obtener un 4 por 4 por 4, 64 avos de alto, amarillo y liso. Para la proporción genotípica observo la proporción obtenida en cada uno de los cruzamientos anteriores y tomo esa información 4 cuartos heterocigoto por 4 cuartos del heterocigoto por 4 cuartos del heterocigoto para multiplicarlos después y obtengo 64 avos de heterocigoto para la D, heterocigoto para la G, heterocigoto para la R. Cuando hicimos el trihíbrido por Punnett teníamos que sacar primero los gametos para poder con esos gametos llenar el tablero Punnett y luego completar el tablero Punnett. Ya no haríamos eso, lo haríamos con el método de bifurcación, es un método u otro. Luego vamos a hacer la proporción fenotípica de la F2. Recuerden que el cruzamiento que estamos haciendo es este, entonces tomo la información que obtuve de cada uno de los genes por separado para la F2, tanto para la altura, alto o enano, como para la pigmentación de la semilla, amarillo o verde, como para la textura liso o rugoso. Observo que en todos los casos el fenotipo me dio 3 cuartos, 1 cuarto, correspondiente a los 3 cuartos al fenotipo dominante y 1 cuarto al fenotipo recesivo. Voy a colocar entonces primero la información del primer gen, que era 3 cuartos alto y 1 cuarto enano. ¿Cuántas opciones obtuve para el siguiente gen? Solamente 2, que eran amarillo o verde. Entonces saco solamente 2 ramitas para ese gen, que es 3 cuartos amarillo, 1 cuarto verde, 3 cuartos amarillo, 1 cuarto verde. Y obtuve también 2 opciones para el siguiente, para la textura, que era 3 cuartos liso, 1 cuarto rugoso. Entonces saco 2 ramitas con su correspondiente 3 cuartos liso, 1 cuarto rugoso para cada uno de ellos. Luego lo que voy a hacer es combinar esa información y multiplicarla hacia la derecha. 3 cuartos por 3 cuartos, 3 cuartos me va a dar 27,64 avos de alto, amarillo y liso. Luego 3 cuartos, 1 cuarto me va a dar 9,64 avos de alto, amarillo, rugoso. Y luego lo siguiente, y así sucesivamente. Para tener por último 64 avos en una proporción de 27,993, 9331. Ahora vamos a hacer la proporción genotípica de la F2. Recuerden que el cruzamiento que estamos haciendo es este. Entonces voy a tomar cada uno de los genes que trabaje por separado con la información obtenida, pero para analizar la proporción genotípica, en ese caso para la D, para la G y para la R. Observando que en cada uno de estos lo que obtuve fue 1 cuarto, 2 cuartos, 1 cuarto correspondiente al homocigoto dominante, 2 cuartos al heterocigoto y 1 cuarto al homocigoto recesivo.
Entonces voy a colocar una columna para cada uno de esos. Primero voy a trabajar con la de 1/4, 2/4, 1/4, que fue la proporción obtenida en el primer cruzamiento. Luego, ¿cuántas opciones obtuve para el segundo gen? Para el segundo gen también tengo 3 opciones, por lo tanto de cada uno de estos tengo que sacar 3 ramitas de cada uno de ellos para colocar la información obtenida en el cruzamiento con la que quiera 1/4, 2/4, 1/4, conservando sus fenotipos. Igualmente voy a hacer acá, igualmente voy a hacer acá. Luego voy a analizar cuál es la información que obtuve para el siguiente gen. El siguiente gen también era 1/4, 2/4, 1/4. Por lo tanto, tengo que sacar 3 ramitas de cada uno de estos para poder completar con la información obtenida de la R. Y le voy a colocar los genotipos correspondientes 1/4, 2/4, 1/4 para la R, en todos los casos. Por último, lo que voy a hacer es multiplicar y conservar los genotipos. Entonces 1/4 por 1/4 por 1/4 me va a dar 1/64 y conservo los genotipos. 1/4 por 1/4 por 2/4, 2/64 y conservo genotipos. 1/4, 1/4, 1/4, 1/64 y conservo genotipos. Y así voy a hacer exactamente para todos, asegurándome que finalmente esto va a sumar 64/64 y tengo todos los genotipos. En este slide lo que quiero mostrar es que se puede trabajar información también combinada. Voy a ampliar cada una de estas secciones en los slides siguientes, como primera, segunda y tercera parte, para que lo puedan visualizar, que se coloca la característica fenotípica y genotípica juntas. Vamos a analizar un poquito más en detalle esa misma bifurcación, pero como en 3 partes. La parte de arriba, la primera parte, en ese caso era 1/4 homocigoto dominante, y para el siguiente gen era 1/4, 2/4, 1/4. Para el siguiente gen era también 1/4, 2/4, 1/4. Saco 3 ramitas de cada uno de esos. Ahora, en este caso se está conservando tanto fenotipo como genotipo para poder resumirlas en las dos. Y por último se multiplican acá, dando los resultados de 1, 2, 1, 2, 4, 2, 1, 2, 1 para la primera parte, conservando los genotipos. Veamos la segunda parte, que era la parte del centro, era el 2/4 heterocigoto, con 1/4, 2/4, 1/4. Están conservando también los fenotipos, pero recuerden que estamos haciendo proporción genotípica, homocigoto dominante, heterocigoto, homocigoto recesivo, y luego para la textura 1/4, 2/4, 1/4, y así sucesivamente para todas, porque tenía 3 opciones, teniendo en este caso una proporción genotípica de 2, 4, 2, 4, 8, 4, 2, 4, 2 para esa segunda parte. Por último, la tercera parte, la parte de abajo de esa bifurcación, entonces sería el 1/4 homocigoto recesivo, y para el color es 1/4, 2/4, 1/4, y de nuevo para la textura 1/4, 2/4, 1/4, 1/4, 2/4, 1/4, 1/4, 2/4, 1/4, como resultado de que tengo 3 ramitas de cada uno. Luego lo que estamos haciendo acá es multiplicar, y el resultado es 1, 2, 1, 2, 4, 2, 1, 2, 1 con sus respectivos genotipos. Lo que les acabo de mostrar es esta misma bifurcación, analizando un poco más en detalle esto como primera parte, segunda parte, tercera parte, recordando que son los resultados de combinar los 3 posibles genotipos obtenidos de la F2 de cada uno de los genes con los 3 del siguiente, con los 3 del siguiente, y así sucesivamente si yo tuviera que hacer ejercicios como esos con muchos más genes. Por ejemplo, en este caso, para trabajar 4 características, lo que significa un cruce tetrahíbrido, si yo lo hiciera por tablero Punnett, sería más complejo de manejarlo que si lo realizara por bifurcación. Por último, tener en cuenta que las proporciones mendelianas permiten hacer predicciones de campo y se deben considerar aspectos como cambios por azar y por ambiente, y se debe apoyar en pruebas estadísticas para tener resultados más confiables en la investigación. Este tema que acabamos de terminar es lo que se conoce como genética mendeliana, o también llamada genética clásica o genética básica o genética cualitativa.